Existe una delgada línea que separa la imaginación de la realidad, siendo este un detonante para tratar de explicar lo que nos rodea, lo que tocamos y lo que no podemos ver. El método científico ha sido nuestra herramienta con la que obtenemos la veracidad y comprobación de nuestras hipótesis. Sin embargo, la brujería, magia, cuenta con los temores, supersticiones o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantados a su época, perseguidos, lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast de ciencia y brujería. Días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están mis queridos brujitos, brujitas, científicos, científicas del mundo mundial? Estamos aquí, mi nombre es Enrique Hernández, este es el capítulo número 3 de la serie Personajes Famosos, Pasión, Delirio y Decadencia, el cual se dividirá en vida, para quedarse loco, aportaciones y muerte. Hoy es 28 de mayo del 2022. Escuchemos la cápsula. Soy la serpiente que otorga el conocimiento y el placer y la gloria luminosa, y que anima los corazones de los hombres con su ebriedad. Para adorarme bebed vino y drogas extrañas de las que yo hablaré a mi profeta. Y emborrachaos, no os harán daño alguno. Es mentira esa locura contra uno mismo. El desvelamiento de la inocencia es mentira. Sé fuerte, oh hombre, desea, goza de todas las cosas de los sentidos y del embeleso. No temas que ningún dios te niegue por esto. Esas fueron las palabras del autor Aleister Crowley, que fue considerado como un lunático en su época y llegó a ser temido y respetado. Formó parte de varias logias secretas, como la Aurora Dorada, se autoproclamó Mesías de Horus y fundó la Ordo Templi Orientis, organización todavía activa y cuya única edición en castellano cuenta con su aprobación. Vida. Edward Alexander Crowley nació el 12 de octubre de 1875, más conocido como Aleister Crowley, en la Royal Leamington Spa, comúnmente conocido como Leamington Spa o Leamington. Es una localidad balnearia situada en el condado de Warwickshire, Inglaterra. Sus padres fueron Emily Bertha Bishop y Edward Crowley, y su hermana Grace Marie Elizabeth Crowley, de la cual casi no se habla porque solamente vivió 5 horas después de su nacimiento. Vamos a ver que su familia, pues era una familia de clase alta, era realmente acomodada. Su padre era dueño de una empresa de cerveza de la región, pero pues ya tenía, se puede decir que tenían la vida comprada, ¿no? Ya tenía su buena lana ahorradita ahí el señor. Además de que él, pues, era muy devoto a la iglesia católica, bueno, él y su esposa. Entonces, Aleister desde pequeño vive el ritualismo y vive la religión, pues ahora sí que por todos lados, ¿no? Cuando tenía 11 años, Aleister, su papá pues enferma, ¿no? Su padre era un predicador carismático y pues él desafortunadamente fallece de cáncer de lengua. Entonces este hecho hace que Aleister pues se revela al cristianismo, ¿no? Se pregunta por qué, si su padre era tan devoto y ellos eran tan devotos y todos los días rezaban, iban a la iglesia, ¿por qué había muerto su padre, no? Entonces él se revela al cristianismo y se revela a todas las reglas que hubiera, ¿no? También se empezó a portar muy muy mal en la escuela a esta edad de 11 años. Por tal motivo, su mamá, pues, tuvieron una relación conflictiva, ¿no? Ahora lo sabemos que es normal que después de la muerte de alguien, pues, cada quien tiene diferentes maneras de tomar ese duelo. Entonces, Aleister lo que hace es, pues, volverse muy rebelde. Entonces, su madre lo apoda como la bestia, ¿no? The Best. Entonces, bueno, no sé cómo pronunciarlo bien en inglés, porque ahí diría que sería el mejor. Pero este apodo de la bestia sería un seudónimo que lo seguiría para toda su vida, ¿no? Entonces,
Él poco a poco trata de desprenderse un poco, de hacerse libre, y no es hasta el año de 1895, después de haber pasado ya por muchas escuelas privadas, que ingresa a la Trinity College de Cambridge, donde por primera vez empezó a sentirse libre lejos de la represiva familia que tenía. Y desde esta época ya existen algunos de sus ensayos, novelas y poemas eróticos. Su creciente escepticismo respecto al cristianismo y el gusto por la poesía y el montañismo fue algo que pues incentivó su vida y que el resto del tiempo iba a querer hacer. El montañismo es algo que hasta logra llegar a nuestro país, aquí en México. Como reacción virulenta a su educación, más allá de lo estricto de los ultradoxos cristianos, que apenas podían rezar y eso ya significaba pecado, Crowley pasó su juventud leyendo con auténtica voracidad todos los libros que le habían sido prohibidos y podía considerarse sospechoso de atentar contra la comunidad, contra la congregación y la escuela, pero estos temas eran temas que vamos a ver que no eran como malvados, ¿no? O sea, él leía cosas de filosofía, de arte y de matemáticas, ¿no? Física, o sea, a él le gustaba este tipo de temas, pero para ese tiempo, para la iglesia era como que, no sé, a adorar al diablo. En pocos años, pues Crowley se vuelve un gran erudito y se iba a graduar en Cambridge como doctor, ¿no? Iba a tener un doctorado. Sin embargo, pues él dice, yo no me quiero graduar. Mi acto de rebeldía va a ser que lo pude hacer, pero no lo voy a hacer. Y me voy a convertir en un mago. En un mago tan grande como lo había sido Elipias Levi en el siglo XIX. Después de salir de ahí, va a ingresar en el templo londinense del templo de Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, la Golden Dawn, en 1897, donde escaló rápidamente. La Golden Dawn, que había actualizado sus ritos masones, mezclándolo con las enseñanzas de la Kabbalah y de las ceremonias de la religión egipcia. Para ello se rodeó de iniciados en el misticismo y adeptos de la logia que le sugirieron las primeras lecturas. En esta logia no solamente había como loquitos, ¿no? Porque podríamos pensar, no, había mucha gente de muy alto rango, de aristocracia, militares, poetas, todo lo que hubiera sido la crema innata de la época en Inglaterra, estaban metidos en la aurora dorada. Cuando por fin entró, su carácter egomaníaco chocó con la de sus compañeros. Un tema fue con Samuel Mathers y con un poeta llamado William Butler. Todo terminó, o sea, él se jactaba de muchas cosas porque creció rápidamente. Les digo que ya él conocía el tema del sincretismo, pues dar una ceremonia, cómo comportarte en sociedad, todo eso, pues él ya lo dominaba, aparte de que era muy inteligente y absorbía todas las enseñanzas muy rápido. Entonces cuando él decide como salirse, y ahí en esta salida, estos elementos, él le empieza a agregar hinduismo, el sufismo musulmán, yoga y otros artes orientales. Pero sin embargo también toma algunas enseñanzas de John Dee, ¿no? O sea, de aquí del occidente. Él funda una propia logia, vamos a hablar de ella un poco más adelante. Pero él tenía una ambición muy grande, ¿no? Entonces, como él alababa a los poetas, pues él le inspiraba y dice que como Lord Byron, él quiso ser un poeta genial y extravagante. Sin embargo, él ya se sentía que era el escritor más grande de su tiempo, pero para él aún eso no era suficiente. Fue el ocultista más importante en su época, en el siglo XX, y el mago más poderoso de la época moderna, el gurú definitivo de la cultura popular, décadas antes de que la misma década popular lo supiese. ¿Por qué? Porque él se puede decir que fue el padre de los hippies, ¿no? El movimiento hippie que trataba de reivindicar todas estas prácticas y todo este amor y paz y todo esto de la religión, de la mente y la espiritualidad. Crowley fue el primero que lo hizo. No hay más. Él fue el único, el primerito que hizo toda esa cuestión. Pero pues vamos a pensar que pues tenía la lana con qué hacerlo, ¿no? O sea, no era un pobre hippie que decía amor y paz y no hay bronca, pues él tenía dinero para viajar a la India, a México, Panamá, o sea, él viajó por todo el mundo trayendo todo este tema de religiones, ¿no? De
de sincretismo, de magia, todo él lo fue acumulando en el largo de su vida, ¿no? Se le empezaron a inventar leyendas que sacrificaba a niños en nombre del diablo, eh, que manejaba pues magia negra, que era satanista. Entonces, la verdad es que él, en vez de que se quedara callado, todo esto, tuviera una vida pública pues más centrada, pues él se enojaba y decía, sí, sí, hago esto y hago más. Y, o sea, le decían, no sé, haces magia negra y no, también mato niños, ¿no? Y aparte hacemos orgías y no sé, o sea, él se desplayaba, pero porque se enojaba y les contestaba, ¿no? O sea, no se quedaba callado, ¿no? Luego lo contestaba y contestaba con cosas más atroces, ¿no? Entonces por eso que se ganó pues un tema muy fuerte en su época. Sin embargo, pues en estas condiciones, pues él también tenía tendencia a la bisexualidad, ¿no? También tenía ahí sus relaciones homosexuales con personas conocidas, también con la aristocracia y con militares, ¿no? Pero hay que saber que en esa época en Inglaterra estaba prohibido el tema de ser homosexual, como en el caso de Alan Turing, que fue también va a estar en este podcast, y que él, gracias a él, pues la guerra fue ganada, se pudo ganar años antes y con una mínimo de bajas, ¿no? O sea, se ahorraron muchas vidas que hubiera pasado si Alan Turing no hubiera existido. Sin embargo, pues él muere en el olvido, ¿no? Aleister Crowley, él decía recordar sus vidas pasadas y que en varias reencarnaciones había fungido como maestro, líder espiritual y hasta papa, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de eso. En cierta ocasión, Crowley consiguió vislumbrar su existencia como maestro cuando describe su participación en un consejo en la época de Mahoma. La reunión tuvo lugar en una de esas remotas fragosidades situadas en los bosques que se hallan rodeadas de montañas allá por esa región, y no dice bien la ubicación y nada. Él solamente dice que él estuvo ahí en la época de Mahoma. Luego después también dice que a comienzos de la Edad Media la política era necesaria adoptar a la humanidad. Entonces Crowley en esa reencarnación buscó hacer caminos y medios aptos para socorrer a la humanidad. Escribe que estaba a favor de una acción positiva, había que seguir una línea bien definida de los misterios, entre otras cosas debían ser revelados. La mayoría de los presentes y en particular los maestros asiáticos se negaban a discutir siquiera la propuesta. La misión de Crowley consistía en llevar a Europa la moral oriental y restaurar el paganismo en una forma más pura, pero no aclara si esta misión le fue asignada en el siglo VI después de Cristo o en una de sus posteriores reencarnaciones. No sorprendente de esto de ser rey y maestro y todo eso, también dice que consideraba al Papa Sexto como una de sus encarnaciones mejor, de una de sus mejores encarnaciones. En este preludio, él decía que era inteligente, amante de los placeres, porque este papa también fue acusado de cometer asesinato e incesto. Era el tipo de papa que a él le hubiera gustado ser. Una de sus posiciones más preciadas era un sequi de oro que había sido acuñado por Alejandro en una de sus caras, y se podía ver el escudo de armas y el escudo del papa en una escena evangélica de la pesca milagrosa. Entonces vemos ahí cómo Aleister Crowley ya desde esa época, porque esta es como su vida, es como que la primera parte de su vida, entonces él ya tenía unas ondas ahí medio raras, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente parte de este podcast. Quédate loco. Quédate loco. Hablamos que le gustaba mucho el alpinismo, entonces el cual practicó en los Alpes, en el Himalaya y en México. Sí, aquí en México. Él vino a México y subió al Popocatépetl y caminó por las calles de Tepoztlán. Entonces, imagínate desde cuándo está esta... pues qué tan importante también son nuestras raíces, ¿no? Él vino a buscar magia y aquí encontró pues bastante. Y también se cuenta que pues cargaba muchos libros él en sus viajes, porque él no venía solo, o sea, no era de que él solito se subiera, no, él venía con un equipo, y se puede decir que como que su maestro alpinista le decía, oye, ¿para qué llevas tantos libros
si vamos a escalar, ¿no? Son innecesarios, mejor lleva comida o víveres o algo. Y él decía, no, yo prefiero mis libros. Y así es como él viajaba, ¿no? Viajaba con 15, 20 libros, porque pues él era un lector de verdad voraz. Cuenta otro de, punto número 2 de Quédate loco. Cuenta el propio Crowley que su esposa Rose entró en trance y fue poseída por el demonio. Y fue quien él le dictó el libro de Liber Albe Legis, o el libro de la ley, cuya idea básica es haz lo que quieras. Entonces, sobre esa frase de haz lo que quieras, se va a basar bastante de su cosmología de Aleister Crowley, de su religión, pero en un momento vamos a hablar más de él. Quédate loco, número 3. A los 8 años administró arsénico y cloroformo a un gato, lo metió a un horno, lo quemó y lo despellejó vivo. Entonces ya veíamos que Aleister desde niño ya tenía ahí unos problemas mentales, pero chonchos, ¿no? Aún no moría su padre, o sea, todavía no podríamos ahí decir que fue a raíz de la muerte de su padre, sino que ya venía tocadiscos, ¿no? Ya estaba tocadito nuestro querido amigo Aleister Crowley. Quédate loco, número 4. Decía ser la reencarnación de varios ocultistas famosos, como Elipias Levi, quien murió en el año en el que Aleister Crowley nació. Quédate loco, número 5. Los Beatles lo incluyeron en la portada de su disco, el Sargento Pimienta, ¿no? Sgt. Pepper. Los Rolling Stones se basaron en él para su canción Symphony for the Devil, y David Bowie habla de él en su disco Hunky Dory. Y muchos artistas más le han dado inmortalidad, pues sus ideas siguen vivas. Vamos a ver ahorita en lo de las aportaciones qué ideas o qué cosas hizo para pues que marcara una generación. Yo les comentaba lo de la era de los hippies, porque pues él realmente pues él consumía drogas, todo tipo de drogas, le gustaban las orgías, la magia sexual y todo eso, hace el amor y no la guerra, o sea, otra cosa. Ahí están 2. 3, pues no trabajaba. 4, pues a él no le importaba lo material ni nada, a él le importaba más lo espiritual, Dios y todo esto. Y pues ahí están las bases de los hippies, ¿no? Pero bueno, vámonos al siguiente punto de este podcast. Pues como ves, esta historia de Aleister Crowley se va tornando bastante, se puede decir que interesante. No podemos, les digo, contar tantas cosas y tantos hechos de nuestros personajes famosos porque nos extenderíamos mucho en el podcast, y esperamos hacerlo pues ya cuando nuestra producción, nuestra dicción, nuestra forma de redactar pues ya esté más pulida y podamos profundizar más en los temas. Sí sacamos como que cosas de que no se ven tan, que no es tan fácil encontrarlos, ¿no? Entonces, por eso ponemos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si estás siguiendo esta transmisión, muchas gracias por seguirnos. Nos ayuda mucho si compartes, si nos regalas ahí un like, nos ayudas bastante para seguir, pues, nosotros teniendo, pues, estas ganas de seguir produciendo este tipo de material, o si decides pues ahí comentarnos, ¿no? Si qué podemos mejorar, si quieres que tengamos algún invitado, o te gustaría, pues otro tipo de contenido, ¿no? Estamos abiertos totalmente pues se puede decir que a las críticas, y podemos estar abiertos también a los consejos y a lo que ustedes nos puedan decir. Pues al final todo esto lo hacemos para ustedes y también nosotros para pues tener, pues se puede decir que un epitafio o algo que digan, eso también me gustaba, ¿no? No solamente me dediqué a trabajar, sino que también me dediqué pues a difundir algunas de las cosas que a mí me parecían en ese instante importantes, ¿no? Aportaciones. Entonces vamos a seguir con aportaciones. En aportaciones vamos a hablar de su religión. Entonces, la religión que funda Aleister Crowley se llama Telema. Y esta es una filosofía basada en las máximas haz tu voluntad. Será toda la ley, y amor es ley, amor bajo voluntad. El ideal de haz tu voluntad fue asociada con la palabra telema, que tiene sus antecedentes en Francois Rabelais en 1494, pero fue más desarrollada y popularizada por Aleister Crowley en 1875. Quien fundó una religión llamada Telema, basada en este ideal. La palabra misma es la transliteración al inglés del sustantivo en idioma griego
Celema, voluntad, que proviene del verbo celo, querer, desear o propósito. Algunos escritos del cristianismo primitivo usaban esta palabra para referirse a la voluntad de Yahvé y la voluntad humana. Y alejándose de nuevo, por segunda vez, oiremos esta palabra en el Evangelio de Mateo 26:42, que dice así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La epístola de Romanos también lo vamos a escuchar y dice: y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de la vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entonces, se dice que Aleister Crowley y Rose, su esposa, pasaron una noche dentro de la cámara del rey de la gran pirámide de Giza, allá en Egipto, en estas pirámides grandotas, ¿no? La más grande es la de Giza, donde tras su invocación se le apareció el dios Tot de la sabiduría y le escribió o le dio la escritura de conjuros, de hechizos mágicos en una forma astral. Entonces había fascinado tanto esto a Crowley que en 1904 se vuelve la cabeza visible de Otto, que habíamos hablado, que significa Ordo Templi Orientis, una organización de carácter fraternal y secreta, de la cual fue nombrado Gran Maestro General para Gran Bretaña e Irlanda. La aportación número 2 es Crowley y el rock and roll, o el rock. Entre las múltiples cosas que se cuentan de Crowley, también se llegó a decir que llevaba una extraña dieta a base de leche, coñac y heroína, además de escandalizar a la sociedad de su época debido a los excesos que se le atribuyeron con las drogas y el sexo. Todo ello hizo que en las décadas de 1960 y 1970 fuera considerado un precursor del movimiento hippie. En efecto, Crowley dejó su impronta en la cultura popular de los años 70. En el álbum de Honky Dory, el músico y compositor David Bowie habla de Aleister Crowley en el tema The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, que también toca Nirvana, y lo menciona de forma explícita en su Quicksand. En las décadas de 1960 y 1970, Crowley fue considerado un hippie. También el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegó a obsesionarse de él de tal manera con la figura que compró la mansión, la casa que el ocultista tenía en el misterioso lago Ness, donde se decía que realizaba misas negras y diversos sacrificios. En este último surco del álbum de Led Zeppelin, sin que lo supieran los demás miembros de la banda, Jimmy Page insertó el famoso lema: hacer lo que quieras será la única ley. También Ozzy Osbourne, uno de los precursores del heavy metal, dedicó una canción al mago, Mr. Crowley. Aleister Crowley también aparece en la portada de los Beatles, ya lo hemos comentado, del Sargento Pimienta. Esa fue su aportación número 2. Vamos a la aportación número 3, que es como ya una aportación, se puede decir que ya la humanidad, o en este tema fue como la contraria a la magia del nazi, ¿no? De los nazis. Entonces, se escuchaba en la radio a la voz de Winston Churchill el día en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Un tipo llamado Aleister Crowley fue quien hizo llegar a los jerarcas del servicio secreto británico la oportunidad de usar la B de la victoria como gesto popularizable, como escenografía política frente a la esvástica, una idea que aceptó y adoptó el mismísimo Churchill. En la sintonía sinfónica de Beethoven resuena lo enigmático y lo simbólico. La sinfonía número 5 en do menor, también llamada la Sinfonía del Destino, ese nombre se debe al secretario de Beethoven. El secretario Anthony Schiller le preguntó al compositor por los 4 contundentes notas del inicio de la quinta sinfonía y Beethoven respondió: así es como llama el destino a la puerta. Y sucedió que en la Segunda Guerra Mundial, la BBC iniciaba las transmisiones por radio a los aliados con la quinta de Beethoven para transmitir la victoria,
que en Morse se escribe tal y como se comienza la quinta sinfonía. Entonces, para todos los que piensen que lo que escuchan en radio o que ven ahorita en televisión, en internet, todos estos símbolos no son pensados, la verdad es que sí son pensados, porque obsérvenlo desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, el simple hecho de hacer la B, o sea, pareciera que no tiene nada de mágico, pero tiene toda esta parafernalia detrás. Eso es el sincretismo, o sea, que una frase, una pequeña segmento de canción o un símbolo puede estar englobado con varias cosas unidas, y es por eso que está muy, muy cañón el tema del sincretismo, ¿no? Al día de hoy sigue existiendo y lo podemos seguir viendo pues en diferentes conciertos y bla, bla, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero bueno, Aleister Crowley contribuyó con la B la victoria, que fue como que el símbolo contrario a la esvástica de los nazis, ¿no? Su última aportación es el libro Magia sin lágrimas. Entonces, este libro Magia sin lágrimas es un intento de escribir una obra que sirviera para la iniciación. Pero tenías que tener pues alguna base práctica y teórica, porque ambas terminaron siendo igualmente obscuras, aunque no faltaba la magia en Magia sin lágrimas. La dificultad para abordar ciertas cuestiones sobre el ocultismo y espiritualidad suelen ser un lenguaje muy abstracto. A este respecto, el mago se defiende argumentando que esa dificultad se le puede señalar igualmente a la introducción a la física matemática de Bertrand Russell, para la que hace falta cierto bagaje y conocimiento si se quiere comprender lo que yo les comentaba. O sea, no porque sean brujos o magos son así que hocus pocus o no sé, patas de cabra. O sea, no, la realidad es que sí debes de saber ciertas cosas, ¿no? Ciertos ángulos, ciertas fórmulas matemáticas para entender lo que ellos te quieren dar, te quieren enviar el mensaje, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú estudias matemáticas, sabes que el concepto es muy básico, muy efímero, pero sin embargo se basa en fórmulas, en símbolos, que no cualquier persona puede entender, no porque sea difícil, sino porque no ha estado presente en su vida cotidiana estos símbolos matemáticos. Al final de cuentas, vamos a ver que pues estos símbolos pues representan algo, ¿no? Entonces, por ello, para facilitar la labor de la iniciación, propone numerosos ejercicios de meditación, tarot, lecciones de astrología y de la cábala, uso de talismanes, cómo realizar correctamente un ritual y qué vestimentas llevar en él, cómo erigir un templo, e incluso recomienda pasear en busca de inspiración, que es una actividad que señala habitual los filósofos y pues por alguna extraña razón no grabó nuestro video, la última parte de el podcast. Entonces vamos a recapitularlo. Se llama Muerte. La gran bestia y el hombre más perverso del mundo, Crowley, eran sus apodos. La gran bestia o la bestia 666 y el hombre más perverso del mundo. A pesar de las dificultades e incomodidades que suponía viajar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la curiosidad y los deseos de aventura del mago Crowley llegaron a los países más remotos como fue Egipto, Túnez, Italia, Portugal, México, Latinoamérica, Estados Unidos y España, que fue uno de los países que mantuvo un estrecho vínculo emocional e inspiró parte de su obra literaria. En los últimos años de su vida los pasó como siempre escribiendo, entre otras cosas, El equinoccio de los dioses y el libro de Thoth. Sobre el tarot, que fue una baraja ilustrada por Frieda Harris, así como el último volumen de su revista The Equinox. Murió en 1947 acompañado de su última compañera y su hijo en común. Su ayudante en Otto, Karl Hermer, se quedó con las cenizas de Aleister Crowley y se las llevó a su casa en Nueva Jersey. Cuando se trasladó a otra casa, a Malibú, quiso llevarse la urna con él, pero ya no la encontró.
Entonces ahí también, aquí por ejemplo en México se dice que cuando alguien es malo, viene el diablo y pues se lleva tu cuerpo, ¿no? O tus restos o algo, que viene el diablo, los demonios por ti. Fue una mala persona que usó y abusó de todos de todo y de todos, pero también fue una de las biografías más extravagantes del siglo XX. No es de extrañar que le dediquen ciclos y libros. Así que pues bueno, llegamos al final de la vida de Aleister Crowley, este mago, poeta, escritor, pseudocientífico, pseudoalquimista, eh, líder y partícipe de órdenes secretas, y no tan secretas porque ya se conocen en este momento, pero yo creo que ha de haber pertenecido en círculos más oscuros, ¿verdad? Pero pues ahora sí que se los llevó a la tumba. Entonces, pues hemos llegado al final de este podcast. Esperemos que haya sido de su agrado. Nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Y muerte a Sócrates. Pues si llegaste a la parte final de este video, por favor regálanos un like, comparte, nos ayudas mucho para seguir creando este tipo de contenido. Eh, Pues vimos la vida de Aleister Crowley, este mago negro, la bestia, la gran bestia, la bestia 666, la persona más perversa del mundo. Y que en realidad, pues así como que satánico, así diabólico y toda esa cuestión, pues no. Sino simplemente era porque iba en contra del dogma y de los pensamientos de su época. Recordamos su parte que era su bisexualidad, que él era homosexual y que en ese tiempo pues era muy mal visto, ¿no? O sea, era como que de lo peor que podrías hacer. Como persona además estaba perseguido por la ley, ¿no? O sea, si en Inglaterra en esos años te agarraban siendo homosexual, te metían al tambo, ¿no? O sea, no era para nada permitido. Cuestión del cristianismo y todo eso, lo recordamos que comenta él que, por ejemplo, rezar a una hora que no era de rezar, era considerado un pecado. O sea, imagínate, o sea, la supremacía, lo exagerado, el fanatismo de la iglesia en ese entonces, ¿no? Entonces, pues él retoma, les digo, mucha literatura y de muchas religiones, de otras cosas que él vio y que pues en su época pues no tenía nada que ver, ¿no? Estamos hablando que habló de los musulmanes, se metió con el budismo, con ritos paganos, entonces, y también toma cosas de la iglesia cristiana, ¿no? Por ejemplo, el de hágase su voluntad, que es en base a esa premisa que funda su iglesia. Entonces, pues lo que él en realidad hacía era pues romper las reglas, ¿no? Más que nada romper las reglas y también pues un hecho que fue histórico fue el de la B de la Victoria, ¿no? Que él lo propuso como un símbolo mágico, o sea, realmente fue un símbolo mágico para contrarrestar la magia nazi, ¿no? Que era la esvástica, pues aquí se contrarrestó con la B de la Victoria y esta sinfonía de Beethoven que también es mágica, ¿no? O sea, hay que ver ahí, también está medio loco. Entonces, pues bueno, este fue un personaje famoso, el padre de los hippies aparte, el padre de los hippies, ¿por qué? Porque le gustaba el sexo y las drogas era lo suyo, o sea, drogarse y tener sexo era lo suyo. Y fue su lema y su estandarte, que después en los 70 fue tomado por el movimiento hippie, ¿no? Además de la religión y todo el misticismo y toda esa cuestión de la nueva era, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el personaje malvado, malo desde niño, malo en toda su vida, pero que nos dejó un cambio realmente radical y otra forma de ver la espiritualidad, el misticismo, el consumo de drogas y pues de hacer el amor y no la guerra, hermano. Entonces, pues nos estamos viendo. Muchas gracias por seguir este podcast y muerte a Sócrates.